Hey gente querida, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este maravilloso canal. Familia, hoy le traigo la continuación de este maravilloso manga, el cual por cierto está requete interesante, pero nada, no le quiero contar mucho y por eso dejaré que ustedes mismos lo vean. Y por lo tanto, sin más, empecemos. En el anterior video pudimos observar cómo el protagonista le dijo a su amigo que llame a su novia por teléfono y le diga a la misma que le comprará maquillaje. Esto para poder situar a la chica en un cierto lugar, ya que el protagonista quiere ver el rostro de la persona con la cual han estado engañando a su amigo. Pasando con el señor Fen, él mismo se encontraba pensativo, cuya cosa hace que la chica que le acompañaba al notar esto le pregunte que qué pasa, a lo que este le responde diciéndole que puede ser que su vida nunca vuelva a ser la misma. Pensando así, como casi fue expulsado del grupo, pero afortunadamente el protagonista dijo algo por él para que se quede en el grupo, pero ahora habla en el grupo y nadie le hace caso, y si sigue así seguramente caerá a la desgracia. No obstante, los pensamientos del mismo son interrumpidos por un mensaje cuyo mensaje hace que este se sorprenda bastante, pero tranqui que ese mensaje no es una mala noticia sino una buena, tanto así que hace que este salte de felicidad diciendo así que ha llegado su oportunidad de redimirse. Y aquí nos presentan el mensaje que lo puso de esa manera y cuyo mensaje era del protagonista preguntando que quién es el dueño de un centro comercial, ya que a este le gustaría pedirlo prestado ya que iba a ayudar a uno de sus compañeros. Y claro, seguramente ya se lo imaginan que el dueño de ese centro comercial es el señor Fen y por eso lo puso de esa manera. Al día siguiente el señor Fen, quien se encontraba en su auto, le decía a la señorita que la acompañaba que iba a recoger al protagonista ese día y aparte de discutir es parte del plan, cuya cosa hace que la chica le pregunte al mismo que si acaso puede ver al protagonista en persona. Sin embargo, el señor Fen no le responde ya que se encontraba pensativo, ya que se decía a sí mismo que la razón más importante por la cual lleva a la chica es para dejarle claro al protagonista que ya no se atreve a tener pensamientos irracionales sobre Yu Yuan. No obstante, cuando esto terminan por llegar al lugar que quedaron con el protagonista, emocionada le pregunta al mismo que dónde está el protagonista, el legendario señor Qian, cuya cosa le dice a la misma que ahí está. Sin embargo, al ver al protagonista queda sorprendida ya que el protagonista vestía como una persona normal, cuya cosa hace que se pregunte que si acaso ese es el señor Qian, pero nada, seamos sinceros, el protagonista ahora mismo está vistiendo como visto yo, sí, una persona sin dinero. No obstante, mientras la chica se preguntaba esto, el señor Fen le parecía interesante por el simple hecho de que aunque el entorno es de lo más cutre, el protagonista destaca como una luciérnaga en la oscuridad y por cuya razón acercándose al mismo le dice que gasta cientos de millones, sin embargo desayuna en un lugar tan modesto, diciéndole así que para él eso es brillante, cuya cosa hace que el protagonista al verlo se sorprende un poco y le diga al mismo que vino, fue al lugar, diciéndole así que ese lugar es barato y delicioso y altamente recomendado. Y aparte le dice al mismo que tenían que ir inmediatamente a la playa Jinjue, ya que los detalles se lo mencionará en el camino. Pasando a la playa Jinjue, el amigo del protagonista, quien se encontraba observando a su novia desde lejos, se decía a sí mismo que según el plan del protagonista, primero debía de pedirle a su novia que le esperara en la puerta y luego por parte de Luo Yayi, una hermana, se encargará de engañar al hombre para que vaya allí también y entonces esperará a ver si se encuentran y si realmente son pareja. Sin embargo, las sospechas del mismo son ciertas, ya que puede ver a su novia como termina por besarse con otro hombre, cuya cosa hace que enojado termine por acercársele a la misma para decirle que cómo se atreve a traicionarlo con un hombre tan mayor. Pero al ver que el mismo se dirigía hacia la chica, termina por meterse en el medio para preguntarle al mismo que si acaso es ese pobre novio del que le habló la señorita Nana. El amigo del prota ante esto decide no contestarle la pregunta y por eso le dice al mismo que salga de su camino, ya que eso es entre él y su novia, cuya cosa hace que el gordito le pregunta al mismo que si acaso se va a usar para quitarlo del camino, diciéndole así que si piensa hacer eso, debe de saber que puede mandarlo a la miércoles. Y para que vea que no solo habla de boca para afuera, el mismo termina por llamar a seguridad para decirle que hay un hombre causando problemas allí y está interfiriendo con su experiencia de compra, cuya cosa hace que acercándose al amigo del protagonista con una presencia le dice al mismo que se vaya del lugar, cosa que hace que el amigo del protagonista le diga al mismo con la voz temblorosa que no está causando problemas y solo está hablando con su novia. Sin embargo, la chica lo termina interrumpiendo para decirle al mismo que no diga tonterías, ya que el señor Chu es su novio, no él. Palabras que hacen que indignado le pregunte a la misma que por qué le hace eso, diciéndole así que su relación de 6 meses no se compra con ese viejo que salió de la nada. Sin embargo, la chica le pregunta al mismo que si acaso no lo entiende cuando ve ese guardia de seguridad, diciéndole así que el señor Chu es un cliente VIP millonario de ese centro comercial y por eso recibe
recibe ese tipo de trato. Y aparte le pregunta al mismo que cómo que ser su novia, que cómo que soporta las dificultades, diciéndole así, que todos tienen que pensar en su propio futuro. El gordito también le dice al mismo que a su edad no debe de pensar en tener novia, sino en cómo ganar dinero, para que así pueda encontrar una novia de 20 años cuando tenga 40. No obstante, al lugar termina por aparecer el señor Feng. El gordito con tan solo mirar su coche lo termina reconociendo, ya que nos dice que es el hijo menor del dueño del Hotel Meridian y también el propietario de la Plaza Jingyue, y aparte también ha hecho muchos negocios con él, cuya cosa sorprende a la chica, ya que para ella el gordito es increíble. Sin embargo, estos pensaban que el señor Feng lo iba a saludar, pero no, él mismo simplemente le pasó por el lado y procedió a abrazar al amigo del protagonista para preguntarle al mismo que si acaso está allí para inspeccionar el fundamento del centro, diciéndole así que espera que reconsidere esa inversión, ya que tienen otros 2 centros comerciales que desarrollar, cuya cosa deja al gordito con más preguntas que respuesta. Pero al procesar todo lo que el señor Feng dijo, quedan impresionados, ya que se preguntan que cómo que invirtió en Feng Chao. No obstante, la chica que andaba con el señor Feng termina por acercársele al amigo del protagonista para decirle al mismo que le prometió comprarle una bolsa, cuya cosa hace que esta le pregunte a la misma que cómo puede ser que Chow Tong sea tan rico, diciéndole así que ni siquiera puede permitirse gastar unos miles de dólares en maquillaje, cosa que hace que la pelirrosa le pregunte a la misma que si acaso vale el dinero que tiene el señor Chow. Sin embargo, mientras las chicas se encontraban debatiendo, Chow Tao logra ver al protagonista y aquí él mismo se da de cuenta que fue el prota quien llamó a esas 2 personas para que lo ayuden, y por lo tanto más confiado y adoptando una posición firme dice que originalmente estaba inspeccionando el funcionamiento del centro comercial, pero la cara asquerosa de ese hombre afectó su experiencia de inspección, y aparte también parecía decir que era un VIP millonario o algo así, cuya cosa hace que el señor Feng pregunte que si acaso ese tipo es el VIP millonario de su centro comercial, diciendo así que ese man solo estaba desgranando todo su centro comercial y por lo tanto termina por llamar al de seguridad para decirle al mismo que cancele el VIP a ese loco y le debía de dar 2 millones por romper el contrato, cuya cosa el mismo termina por aceptar. El gordito al ver todo lo que está pasando sabe muy bien que si ofende al señor Feng por culpa de esa mujer perderá gran parte de su negocio de materiales de construcción, y como el mismo no quiere eso, le dice el señor Chow que todo eso es un malentendido, ya que realmente no lo sabía, y por lo tanto le pide disculpas al mismo diciéndole así que lo trate como un tonto y lo deje ir, pero este con una sonrisa en su rostro simplemente le dice que hay un fuerte hedor y resulta que es él, cuya cosa el señor Feng le dice al mismo que comprende lo que quiere decir, y por lo tanto le dice al gerente, el cual se encontraba allí, que recuerde las caras de esas 2 personas muy bien, ya que debía de incluirla en la lista negra y nunca más dejarlo ingresar a la plaza Jingyue, cuya cosa hace que estos 2 le rueguen a Chow Tong de que no lo haga. Sin embargo, el protagonista con una mirada fría le dice al gordito que es tan viejo que podría no ser capaz de levantarse después de una caída. La chica al ver que todo va de mal en peor le pregunta al gordito que qué van a hacer ahora, a lo que este enfadado le dice a la misma que su compañía de materiales de construcción es famosa en Yangyang y aunque no coopere con el señor Feng todavía tiene muchos contactos y por lo tanto le pedía a la misma que tenía que retirarse. Sin embargo, cuando estos se iban a retirar, muchísimos coches deportivos terminan por parársele al frente, cuya cosa deja al gordito sorprendido, ya que sabe muy bien que todos esos coches deportivos le pertenecen a la segunda generación ricas en Yangyang y por lo tanto él mismo se pregunta que por qué todos están allí, pero la respuesta es obvia, ya que todos ellos están allí por el amigo del protagonista, porque sí, al parecer el protagonista le pidió ayuda a todos. El gordito ante esto y al ver a tantos niños ricos reunidos en un solo lado y que aparte están ahí para ver al señor Chow Tong, él mismo no aguanta y le termina por dar algo. No obstante, el amigo del protagonista ante tal ayuda que le ha brindado el mismo le termina por agradecer. Sin embargo, el protagonista le dice al mismo que no le agradezca, ya que como su amigo tenía que ayudarlo. Pero aunque el prota lo haya ayudado, el mismo tiene una duda y por lo tanto le pregunta al protagonista que cómo así que tiene tantos conocidos ricos, cosa que el protagonista le explica a su amigo que no es así, diciéndole que son los recaderos del señor Feng y su ámbito de trabajo es muy amplio y por lo tanto incluye actuaciones grupales y otras cosas. Pero aunque el prota no le dijera la verdad a su amigo, el mismo termina por creer sus palabras. Luego de agradecerle, el amigo del protagonista termina por marcharse, pero esta quien se encontraba mirando de lejos al ver al protagonista se pone pensativa. Sin embargo, antes de que nos digan lo que iba a pensar, el protagonista termina por interrumpir para darle las gracias a lo mismo por ayudarlo, diciéndole así que qué tal si lo invita a todos a una comida caliente y picante, y como la propuesta del protagonista no está nada mal, todos terminan por aceptar. El señor Feng al escuchar esto termina por acercársele al protagonista para decirle a todos que tenían que ir a su bar, el cual está
está en las 7 plantas del centro comercial, cosa que todos terminan por aceptar, incluyendo el protagonista, el cual pensaba que nunca había estado en un bar tan lujoso y por lo tanto el protagonista se pregunta que si acaso no es demasiado caro, pero claro, el protagonista no tiene el derecho de preguntarse eso. Luego de esto pasamos al hotel de Luna de Plata y aquí todos los niños ricos ya se encontraban reunidos. Uno de los niños ricos que se encontraba allí comenta que el protagonista el día anterior le dio a 3 streamers 100 millones a cada uno y por lo tanto en un solo día se duplicó el número de chicas guapas registradas en toda la plataforma, cosa que hace que uno de ellos diga que adelante el protagonista se siente un hombre pobre, cuya cosa hace que otro diga que sospecha que el protagonista es hijo de uno de los magnates más invisibles de la capital. Pero mientras estos se encontraban dialogando sobre ese tema, uno de ellos le pregunta a la chica que tenía a su lado que por qué está tan silencioso y sigue tomando alcohol, diciéndole así que cree la razón por la que se encuentra de esa manera. Sin embargo, le gustaría ayudarla, pero el proyecto que propone es demasiado costoso. No solo costoso, sino que es una locura, diciéndole así que ni siquiera el mayor líder de la tecnología chino Q que pudo hacerlo, preguntando que cómo puede un pequeño equipo creado hace menos de un año resolverlo, y aparte porque la misma está tan decidida a montar su propio negocio y por lo tanto este cree que debería de escuchar a su padre o puede seguir al protagonista y conseguir dinero todos los días, y entonces puede tumbarse cómodamente y viajar y comprar todo tipo de bolsas caros. Sin embargo, la misma le dice al tipo que la palabra rendición no está en su vocabulario y poniéndose de pie dice que todos ellos le temen a su padre y no le prestan dinero, así que debe de recurrir al protagonista, cuya cosa hace que uno de los que le estaban escuchando diga que su temperamento es tan duro que si el protagonista supiera de su escandaloso comportamiento no invertiría en ella, palabras que su compañero le termina por afirmar diciéndole así que esa chica está condenada al fracaso. Pasando con el prota, el mismo estaba siendo abordado por muchísimas preguntas a las cuales le hacían los niños ricos y cuyas preguntas decían que si acaso al protagonista le interesa ir al club nocturno, a las discotecas o incluso le interesa el póker en California. Sin embargo, aunque las propuestas eran buenas, el protagonista termina por negarse, ya que le dice que todo suena bien pero prefiere gastar dinero que jugar, pensando así que ellos están siendo muy malos con él. No obstante, la chica de antes, al escuchar esto de la boca del protagonista, le pregunta al mismo que si acaso le gusta gastar dinero y por cuya razón, acercándosele bastante al prota, le pregunta al mismo que si acaso quiere invertir en ella. El señor Feng, al escuchar cuyas palabras de la señorita Yang, le pregunta a la misma que si acaso el protagonista no le dio más de 10 millones en el grupo la última vez y se lo gastó tan rápido. Esto mientras el peli verde le advierte al protagonista que no le escuche, ya que está tramando algo escandaloso y cualquiera que se involucre en ese juego lo va a perder todo. Sin embargo, el mismo por estar andando de bocón, la chica lo termina mandando por los cielos. El protagonista ante esto le dice a la misma que ella es el tesoro del grupo, preguntando que en qué se supone que debe de gastar su dinero. Esto mientras podemos observar cómo el sistema le envía un mensaje al protagonista diciéndole que debe de comenzar la misión de contraataque, y aparte podemos observar cómo la favorabilidad de la misma es más 10, cuya cosa hace pensar al protagonista que no puede dejar pasar la oportunidad de conseguir una chica y ganar dinero. La chica le sigue explicando al protagonista que ella está en el negocio de hacer chips industriales, cuya cosa hace que este al escuchar esto le diga al protagonista que es indignante y estúpido, ya que solo es su estúpido sueño. Sin embargo, la señorita Yang le dice al mismo que no hay nada estúpido en ello y es académicamente posible, diciéndole así que su empresa lleva más de un año trabajando en ese proyecto y solo le quedan por resolver algunos problemas técnicos menores. Y acercándose al protagonista le pregunta al mismo que qué opina de invertir en su proyecto, esto mientras pensaba que de todas formas el protagonista seguramente se reirá de todo eso igual que todos los demás. Sin embargo, es todo lo contrario, ya que el protagonista le dice a la misma que los chips industriales son geniales en Nueva York y están por delante de la tecnología de su país, y si ese chip puede ser desarrollado, su país tendrá más oportunidad para luchar contra los americanos, y por lo tanto el protagonista le dice a la misma que acepta invertir en su proyecto, cosa que deja a estos impresionados, ya que el protagonista aceptó en el proyecto que para ello es una completa locura. La chica ante esto le pregunta al prota que si acaso está de acuerdo, preguntándole así que si acaso no va a investigar su empresa primero, ya que hay mucha posibilidad de que no funcione, cosa que pareciera no importarle al prota, ya que le dice a la misma que no hay necesidad de hacer ninguna investigación, diciéndole así que primero le transferirá el dinero y luego puede enviarle el contrato, y aparte también le dice a la misma que le transfirió 500 millones y cuando este se le acabe tiene que pedirle más dinero, y aparte no debe de preocuparse si no funciona, ya que no pasa nada, ya que el protagonista, bueno, al prota le gusta apoyar el espíritu empresarial, diciéndole así que no sabe por qué, pero parece una persona de fiar, o bueno, al menos de todas las personas que se encuentran allí, ya que esta es la única persona que habla en serio sobre sus ideas con él, diciéndole así, o bueno, preguntándole que si acaso se equivoca. No obstante, la chica ante esto no le responde nada al protagonista, pero mirando su teléfono se da cuenta de un mensaje, cuyo mensaje le dice a la misma que ha recibido 500 millones en su cuenta, a lo que esta asombrada mirando al protagonista dice, bueno, se dice a sí
sí misma que realmente el protagonista cree en ella. Esto mientras podemos observar cómo la favorabilidad de la misma aumenta más 20%. Esto es al ver que el protagonista invirtió tanto dinero en tal proyecto, dicen que seguramente ese dinero se va a perder, y por lo tanto, como eso no es normal, se preguntan que si acaso el protagonista se enamoró de la señorita Yang y compró su sonrisa con dinero. Sin embargo, estos estaban lejos de la realidad, ya que el protagonista termina por despedirse, ya que tiene un asunto pendiente cuya cosa deja a esta impresionada, ya que el protagonista, aunque le invirtió dinero, no le dio mucha importancia. Pero algo que sucedió cuando el protagonista se fue que todos empezaron a pelear, ya que el protagonista se le olvidó pagar la cuenta y por lo tanto ninguno de ellos querían pagarla. Sin embargo, el protagonista pensaba otra cosa, ya que él mismo dice que era demasiado caro y no puede permitírselo, diciendo así que no le apeteció invitarlos. Luego de esto pasa el tiempo y pasamos a la casa de la señorita Yang, la cual por cierto se encontraba haciendo ejercicio, y aparte de estar haciendo ejercicio, la misma también se encontraba hablando por llamada, y la persona de la llamada le dice la misma, se sorprende con la misma, ya que realmente obtuvo una inversión, cuya cosa la misma le termina por afirmar, diciéndole así que todavía no puede creerlo. Y aquí nos presentan la persona de la llamada, la cual es la Peli Azul, quien felicitaba a la misma, ya que ha resuelto el mayor problema financiero en su viaje de negocios, cosa que la señorita ya le termina por afirmar, pero aquí recuerda cómo su padre se oponía a su negocio, tanto así que le bloqueó todas sus tarjetas, y gracias a que su padre le bloqueó todas las tarjetas y aparte no le prestaba dinero, esta no le quedó de otra que pedir prestados a sus familiares. Sin embargo, no le prestaban, ya que su padre le dijo a todos sobre su situación. Pero volviendo al presente, ahora la misma toda motivada dice que tiene que hacerlo, cosa que la Peli Azul la termina por apoyar en su decisión, diciéndole así que cree en ella. Ya dicho esto, la señorita Yang le dice a la Peli Azul que solo está hablando de sí misma y por lo tanto le pregunta a la Peli Azul que qué pasó con esa reunión a la que dijo que asistió, cuya cosa la Peli Azul le responde diciéndole que se suponía que iba a ser una fiesta normal, pero uno de sus compañeros la terminó sorprendiendo, ya que sus conocimientos de valoración de reliquias son tan buenas como los de su maestro. Y sí, la Peli Azul está hablando del protagonista. La señorita Yang, al escuchar esto proveniente de la misma, se sorprende un poco y por lo tanto le pregunta a la misma que si realmente está interesada en un chico. Y como esto no ocurre todos los días, la misma termina por imaginarse cómo sería el chico de la Peli Azul. La Peli Azul ante esto le pregunta a la misma que si acaso a ella no le interesa también un chico, diciéndole así que ese chico sería como el que confió en ella incondicionalmente y tiró su dinero al desagüe por ella. Pero la señorita Yang le pregunta a la misma que quién le dijo que estaba interesada en ese chico, pero nada, si tan solo supieran que están hablando de la misma persona, el cual es el protagonista. No obstante, la Peli Azul es interrumpida por su madre, la cual le dice a la misma que es hora de irse, y acercándosele a la Peli Azul le dice a la misma que le gustaría recordarle que el señor Kao representa a la familia Kao, la cual se convertirá en accionista de su museo en el futuro, así que la misma debería de acercarse a él, cuya cosa la misma termina por aceptar, pero podemos observar cómo la misma no está muy feliz de esta decisión. Luego de esto pasamos con el protagonista, el cual se encontraba llegando a los dormitorios. Sin embargo, al ingresar, él mismo se percata de que su amigo está en cama y por cuya razón le pregunta que qué le pasa, cosa que su amigo le responde diciéndole que tiene fiebre y por lo tanto le pregunta al protagonista que si podría cubrirlo por hoy en su trabajo. Y aparte, si el protagonista acepta, él mismo le pagará $50, cosa que el protagonista termina por aceptar, ya que aparte no tiene más nada que hacer. Y revisando le pregunta al mismo que si acaso su uniforme está en el closet. Ya cuando el prota encuentra y se pone el uniforme, piensa para sí mismo que Gucci trabaja en el turno de noche del museo y eso lo hace 7 noches a la semana. Y Chou-Tong y Jun no pueden sustituirlo porque le tienen miedo a la oscuridad y Yuchi no puede ir a trabajar, así que este debe de ayudarlo. Y por lo tanto, marchándose del lugar, el protagonista le dice a su compañero de cuarto que se iba a trabajar y él debería de quedarse a descansar, cuya cosa su amigo lo apoya diciéndole que se vaya de una vez por todas. Pasando al museo de Yang Yang, el protagonista, quien ya se encontraba allí sustituyendo a su amigo, decía que ese día no hay nadie en el museo y mirando su teléfono se pregunta que por qué no gastar algo de dinero en streamer ese día. No obstante, mientras el protagonista se encontraba gastando su dinero, un carro termina por aparecer y de cuyo carro terminan por salir estas dos personas. Y al parecer ese man es importante para el museo, ya que el guía principal del museo lo termina por recibir, pero nada, aquí nos enteramos que ese tipo que salió del carro es el señor Kao, el cual le dice al guía que guíe su camino, pero nada, esto es lógico ya que ese es su trabajo. Sin embargo, mientras el guía le decía por dónde ir al señor Kao, podemos observar cómo el protagonista simplemente se encontraba en su teléfono y no le prestaba atención al mismo, cosa de la que se percata el señor Kao, ya que le pregunta al guía que si acaso ha contratado a una persona ciega para trabajar en su museo, ya que ni siquiera se atrevió a levantarse y saludarlo. El protagonista, al escuchar esto, termina por pararse y disculparse y darle la bienvenida al mismo, pero no solo el protagonista se disculpaba, sino también el guía, quien le decía al señor Kao que el protagonista es un estudiante universitario y trabaja temporalmente
parte. La trabajadora del señor Kao ante esto pregunta que como que estudiante universitario, diciendo que en su cara se ve que de lo único que es capaz de trabajar es como guardia de seguridad, cuya cosa el señor Kao termina por afirmar, diciendo así que aparte la disculpa del protagonista es un poco insincera y por eso le pregunta al protagonista que si acaso no le enseñaron a inclinarse 90 grados en la escuela. Sin embargo, el protagonista no coge cuento de nadie, por esa razón le dice al mismo que en la escuela le enseñan a no juzgar a una persona por su apariencia, o mejor dicho, no juzgar un libro por su portada. Claro que sí, el protagonista le acaba de dar una lección de vida al mismo. Estas palabras hicieron que el señor Kao se enoje con el protagonista y por lo tanto le pregunta al prota que si ahora le va a dar lecciones, diciéndole así que él es solo un indigente, así que no debe de decir esas cosas. Y como el protagonista se pasó de la raya, le dice al guía que no quiere ver al protagonista a partir de mañana. Sin embargo, el guía le dice al señor Kao que ahora mismo le falta personal y van a seguir necesitando, pero este enojado le dice al mismo que se calle, diciéndole así que incluso el señor guía tiene que escucharlo, preguntando que quién se cree que es el protagonista, diciendo así que lo debían de sacar inmediatamente de allí, cuya cosa para no seguir discutiendo le dice al señor Kao que tiene razón y por lo tanto lo guía por el camino, diciéndole así que debe de darse prisa ya que el director guía lo está esperando. No obstante, mientras el protagonista lo veía desde lejos, decía que eso está mal ya que no quiere arruinar el trabajo a tiempo parcial de su amigo, pero el prota se sorprende un poco al caer en cuenta que el guía mencionó el nombre del director guía y si es así, eso significa que ese museo le pertenece a la familia de Jia Ji-yuan o bueno, a la familia de la Pelea Azul, y por lo tanto ya sabiendo esto dice que debería de entrar y hablar con ella. Pasando al segundo piso, el señor Kao es recibido por el director Yi, el cual le da la bienvenida al mismo y estrechándole la mano le dice al mismo que se alegra de que quiera aportar su granito de arena a la conservación de la historia y por lo tanto su familia está encantada con él. Y llamando a la Pelea Azul le dice a la misma que debía de enseñarle el museo al señor Kao, cosa que la misma termina por aceptar. Sin embargo, cuando la Pelea Azul le pasa por el lado, su padre le dice a la misma que la inversión del señor Kao es muy importante y por lo tanto cuentan con ella para que la inversión sea un éxito. Ya dicho esto, la Pelea Azul le dice al señor Kao que tenía que seguirla ya que le mostrará los tesoros de su museo. Y estando frente a uno, la Pelea Azul le dice al señor Kao que ese cuadro es el único que se conserva con la caligrafía del dios de la poesía y es único en su género y aparte en 200 palabras el poema habla de la tristeza de separarse de un amigo y si mira de cerca esa imagen, incluso puedes sentir en las pinceladas las emociones del poeta cuando escribió ese poema. Sin embargo, podemos observar cómo este bastardo no está interesado en los cuadros sino más bien en la chica, pero la chica al notar esto inmediatamente quitándole su mano de encima le pregunta que qué está haciendo, cosa que el bastardo le dice a la misma que lo siente pero es tan guapa que no ha podido evitarlo, pero la chica ante esto sabe muy bien que este man no está interesado en los artefactos y por eso le pregunta al mismo que por qué invirtió en el museo, cuya cosa le dice a la misma que solo gastó su dinero en lo que quiere, preguntando así que por qué necesita interés, cuya cosa está molesta le comenta al mismo que si tan solo supiera un poco del tema se daría cuenta de que esos artefactos no valen lo que cuesta, preguntando que por qué su padre aceptaría una inversión, cosa que con cara maniático le pregunta a la misma que si acaso está viviendo un cuento de hadas, diciéndole así que ella tiene una cualidad que ninguna otra mujer tiene y eso a él le encanta, y girándose le dice a la misma que le mostrará cómo es el mundo real y para esto termina por llamar al señor Ya para decirle al mismo que no está loco por ese museo suyo pero lo comprará por $600 millones con la condición de que la señorita, la Pelea Azul se case con él. Sin embargo, el señor Ya ante esto le dice al señor Kao que eso es demasiado. La chica también le dice al mismo que no sueñe tanto ya que nunca se casará con él y por eso le dice a su padre que le diga a los guardias que lo saquen. Sin embargo, su padre simplemente se encontraba pensando en los 600 millones y poniéndose serio le dice a su hija que tiene que decirle la verdad, diciéndole así que después de 2 años continuos de pérdidas el museo de Yan 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 no puede trabajar más y está al borde de la destrucción y por eso le dice a la misma que el señor Kao no está allí para invertir sino para comprar. La chica ante esto queda impactada por lo que su padre le acaba de decir y por eso le pregunta a su padre que qué ha dicho, pero el señor Kao, quien se encontraba detrás de ella, le dice a la misma que sabe muy bien que ha estado buscando un inversor durante mucho tiempo y sabe muy bien que él es su última esperanza y dirigiéndose al padre de la misma le dice que no se preocupe ya que su hija tendrá mejor vida si se casa con él. No obstante, la chica termina por acercársela a su madre para preguntarle que si acaso la quiere vender a ese hombre, pero su madre simplemente se disculpa con ella ya que ella no sirve para nada y por eso le dice a la misma que deja la decisión en su
sus manos para que ésta tome la decisión correcta. Su padre también le dice la misma que él tampoco quiso darla en matrimonio de esa manera, pero si no le venden el museo al señor Kao están en quiebra. Sin embargo, su padre no se conformó con decirle eso, ya que le sigue diciendo la misma, que la mayoría de esos artefactos son comprados por distribuidores y coleccionistas a precios bajos o se venden en el mercado negro, cosa que deja a esta aturdida, pero recuerda que cuando era pequeña le decía a su padre que esos artefactos son preciosos e incluso también cuando veía un artefacto podía ver a los que le hicieron, y aparte también la misma no cuenta que aborrecía a las personas que compraban o vendían artefactos en el mercado negro, ya que esta pensaba que los ricos no valoran los artefactos ya que solo hablan de cómo hacer dinero con ello y piensan que si tienen dinero pueden conseguirlo todo, pero claramente hay muchas cosas en este mundo que el dinero no puede comprar, o eso era lo que esta pensaba, ya que cuando chocó con la cruda realidad se dio cuenta que todo es tan frágil ante la realidad. No obstante, el señor Kao al ver a la chica pensativa le dice a la misma que no se preocupe, ya que será bueno con ella después de la boda, diciéndole así que si le da un hijo le comprará otro museo. La chica al ver que no le quedó otra opción termina por aceptar, ya que la misma sabe muy bien que si no acepta el museo se va a la quiebra y por lo tanto le dice a todos que ya ha entendido lo que pasa y por lo tanto termina por aceptar, cosa que su padre acercándosele a la misma le dice que ha crecido mucho y por eso está muy orgulloso de ella y por lo tanto ahora mismo debe de firmar el contrato para que todo dé inicio. Luego de un rato terminan por traer el contrato y el guía, quien se encontraba ahí, dice que ese acuerdo entrará en vigor después de su firma por ambas partes y no se puede cambiar, cosa que el padre de la chica dice que no hay problema con eso, ya que el señor Kao es muy generoso y no tiene problemas con el contrato, y dirigiéndose el señor Kao le dice al mismo que su hija estará muy feliz de casarse con él. Ya dicho esto, la madre de la misma le termina por pasar una pluma para que firme, cuya cosa sí se le ve que está muy feliz o ansioso porque eso pase, pero claramente la chica no quiere firmar para nada, ya que se le puede ver hasta con lágrimas en los ojos. Sin embargo, a la misma la terminan por escuchar los mismos dioses, ya que cuando iba a firmar, el protagonista termina por aparecer en escena preguntando que ha oído que alguien va a comprar el museo, y claramente todos ante esto quedaron sorprendidos, pero la que más estaba sorprendida de ver al protagonista era la Pelea Azul. El señor Kao ante esto se sorprende al ver al protagonista, pero como lo mismo tienen su diferencia, el mismo termina por llamar a la seguridad para pedirle que saquen al protagonista inmediatamente de allí. Sin embargo, le dice al señor Kao que el trabajo como guardia de seguridad es el único de guardia en el museo por la noche y el protagonista es quien posee ese puesto, cosa que hace que se enoje bastante e intente darle una patada al protagonista. Sin embargo, el protagonista termina por defenderse dándole una cachetada al mismo. El señor Kao, el cual recibió su merecido desde el suelo, le pregunta al prota que cómo se atreve a golpearlo, amenazándolo así que hará que lo despidan de su trabajo y aparte también lo demandará para que vaya a la cárcel. Sin embargo, el prota no le hace caso a sus palabras y simplemente se acerca a la Pelea Azul para tomarla de su rostro y limpiarle las lágrimas, cosa que a la misma la deja muy sonrojada. El padre de la misma ante esto y un poco confundido le pregunta a su hija que si acaso conoce al protagonista, cosa que la chica le termina respondiendo diciéndole que su nombre es Lin Jin y fue su compañero de clase, cuya cosa hace que su padre le pregunte a la misma que como que su compañero de clase, diciéndole así que un chico de su edad debería de concentrarse en su estudio, si no debería dejar la universidad para convertirse en guardia de seguridad, y como el protagonista no entiende lo que está pasando lo dejará ir así, pero va a tener que disculparse con el señor Kao y pagar por lo que hizo. Sin embargo, mientras padre e hija se encontraban dialogando, el prota luego de leer el contrato lo termina por romper, cosa que deja a esto sorprendido, quien aferrándose al contrato le pregunta al protagonista que qué ha hecho, pero el protagonista, como no rompió ese contrato por nada, le dice al mismo que los ofrece, le ofrece 1.000 millones por ese museo, cuya cosa hace que se burle del protagonista diciéndole que habla tonterías, diciéndole así, o preguntándole que cómo puede un simple guardia de seguridad tener tanto dinero, diciéndole así que si realmente lo compra comerá miércoles, pero el protagonista termina por rechazar esta propuesta, ya que le dice al mismo que la última persona que dijo eso perdió y no comió miércoles, ya que no cumplió su promesa. Los padres de la Pelea Azul, al escuchar que el prota ofreció tal cantidad, terminan por acercársele a la misma para preguntarle que si acaso el protagonista es rico. Sin embargo, la chica al parecer no sabe nada sobre el protagonista, ya que le dice a su madre y a su padre que no sabe si el protagonista es rico. Por otra parte, el señor Kao termina por llamar a Kim Jin para decirle al mismo que hay un idiota allí en el museo Yan Yan que no le da más que problema y por lo tanto le dice al mismo que lleve a algunas personas allí para que le den su merecido al protagonista. Pero mientras el señor Kao se encontraba hablando, la Pelea Azul se preguntaba que qué está haciendo el protagonista, ya que él mismo no debería de estar allí. No obstante, el padre de la Pelea Azul termina por acercársele al protagonista para decirle al mismo que obviamente el prota está allí por su hija, así que no dirá nada, diciéndole así que si puede garantizar 1.000 millones, el primer pago debe de ser al menos de 500 millones y entonces el
museo Yan Yan y su hija serán suyos, o bueno, será del protagonista. Sin embargo, si el protagonista no puede encontrar el dinero, él mismo se tendrá el plan original y el señor Cao solo tendrá que pagar 600 millones con un pago inicial de al menos 100 millones y todo le pertenecerá a él. Ya dicho esto, el guía del museo termina por entregarle al protagonista un nuevo contrato y aparte ese contrato es el mismo que el anterior y solo se ha cambiado el nombre y la cantidad. El protagonista, mientras se encontraba hojeando el contrato, se percata que el contrato es muy descriptivo, pero en realidad solo consta de 4 palabras, las cuales son: compra a mi hija. No obstante, el señor Cao, al ver al protagonista que tiene el contrato en la mano, le dice al mismo que no se le ocurra, ya que puede decir que no tiene dinero y largarse. Sin embargo, el protagonista nuevamente termina por ignorar sus palabras, ya que mientras se encontraba leyendo el contrato se decía a sí mismo que se sentía tan mal porque iba a tomar a la chica como un objeto. Y aparte todo eso que le está pasando muy extraño y molesto, y eso solamente le pasa a él. Pero mirando el artefacto que anteriormente la chica le estaba enseñando al señor Cao, se percata del gran significado que tiene, bueno, del gran poema que tiene escrito, el cual es que el sol poniente se cierne sobre los sauces marchitos y sopla un ligero viento, y la sopla está empapada de lágrimas, y acercándosele al mismo dice que el artefacto tiene un gran poder, cosa que deja a estos confundidos, o mejor dicho, no entienden lo que el protagonista está haciendo. Sin embargo, estos quedan sorprendidos cuando el protagonista menciona que quiere cambiar el contrato, y como el prota quiere cambiar el contrato, termina por acercársele al guía para decirle al mismo que se dé prisa en cambiarlo, cuya cosa el guía le dice al protagonista que lo siente pero no puede cambiar el contrato, esto mientras el padre de la pelea azul le dice al mismo que ni se le ocurra pagar un céntimo menos. Pero esto es todo lo contrario, ya que el protagonista termina por decirle que solo quiere gastar esos 1000 millones para comprar el museo, y aparte los artefactos no están incluidos en el costo, diciendo así que esas pinturas y caligrafías y los artefactos almacenados en el museo no tienen precio y no pueden medirse en dinero, y por lo tanto sigue perteneciendo a la familia. Y acercándose a la pelea azul dice que Yaji Yuan respeta y ama sinceramente esos artefactos, por lo tanto el derecho a utilizar el museo y eliminar los artefactos debería ser de la pelea azul. Y aparte también dice que él será el mayor accionista con absoluto derecho de tomas de decisiones, y la pelea azul será el dueño del museo de Yan Yan y firmará el contrato en su nombre. Y con una sonrisa coqueta le dice a la misma que si necesita dinero para el museo tenía que llamarlo, y si personalmente tiene algún problema también tiene que llamarlo, cuya cosa hace que la favorabilidad de la misma aumente más 20%. No obstante, cuando el protagonista pasa el tarjetazo, la misma, la primera, termina pasando con éxito, y aquí nos presentan como el protagonista gastó 1000 millones de dólares, cuya cosa deja estos boquiabiertos, ya que se preguntaban cómo el prota pudo gastar tanto dinero sin tan siquiera darle mente. El señor Cao ante esto termina aterrado, ya que el protagonista pudo gastar 1000 millones así como así, por lo tanto el mismo se pregunta que cuán rico es el protagonista. Otra que se encontraba dudosa era la pelea azul, quien acercándose al protagonista le pregunta que por qué hizo todo eso, cuya cosa el protagonista sonriéndole le dice a la misma que dijo que compraría todos los artefactos que quedan en China, preguntándole así que si acaso recuerda, diciendo que esos artefactos son tesoros que pertenecen al pueblo de China. El señor Cao, al escuchar esto del protagonista, le dice al mismo que acaba de comprar un museo en Yan Yan y solo la colección completa de ese museo vale más de 500 millones de dólares, y todavía se atreve a hablar sobre querer traer de vuelta los artefactos del mundo, diciéndole así que si está tan interesado entonces tenía que mejor asistir a la subasta en Japón el próximo mes si es que puede. Y aparte también le dice al protagonista que China hace años que no tiene la pintura, kilómetros de montañas y ríos y ni una estatua de cristal de la diosa de la misericordia, y aparte todos estarán allí y cada uno de ellos vale más de 1000 millones de dólares, y si el protagonista es tan rico tenía que ir e intentar comprar todo allí en vez de limitarse a hablar de ello. Pero como el protagonista bien fachero termina por aceptar, diciendo así que definitivamente visitará esa subasta, cosa que hace que este salga corriendo inmediatamente diciéndole hacia su asistente que tenían que irse. Y estando fuera del museo, su asistente le pregunta al señor Cao que si acaso tienen que darle una lección al protagonista, cosa que el señor Cao le termina denegando a la misma, ya que le dice que lo único que quiere ahora es causar conflicto, esto mientras pensaba que su nombre es Cao Chun y puede gastar billones de dólares. Sin embargo, no obstante, en ese momento al mismo le termina por llegar una llamada, y en cuya llamada le preguntan al señor Cao que si acaso es exitoso la compra del museo que le indicó comprar, diciéndole así que ese es el primer paso en el proyecto de colección de artefactos de Asia Oriental de Gran Kameda Saibatsu, y no pueden perder de vista, bueno, no pueden perderlo de vista. Sin embargo, el señor Cao le dice al señor Kameda que lo siente mucho, y ya que todo estaba bien al principio, pero de repente un idiota chino salió de la nada y compró el museo, pero el mismo no debía de preocuparse, ya que se las arregló para conseguir que vaya a la subasta del próximo mes, y para entonces tendrá la oportunidad de hacer que se disculpe personalmente, cuya cosa riéndose dice que es interesante
bastante diciendo así, que hay un dicho en China que dice que un verdadero dragón no teme al fuego y las cosas que le pertenecen no se la quitará otros, o bueno, no se la quitarán otros. Pasando al museo, alguien nos dice que después de la firma del contrato el protagonista se convirtió en el mayor y único accionista del museo de Yangyang, o bueno, de Yangyang. Pasando con esto, tanto el padre y la madre de la pelea azul le daban las gracias al protagonista y por lo tanto, por forma de agradecimiento le dicen al protagonista que lo querían invitar a tomar y a comer algo. Sin embargo, el protagonista dándose media vuelta termina por rechazar esa propuesta, ya que le dice que está en el turno de noche y no tiene hambre, cuya cosa hace que la favorabilidad de esta aumente más 10%. No obstante, mientras el protagonista se iba, la señorita de pelea azul termina parando al protagonista para preguntarle al mismo que si es cierto que va a Japón el mes que viene, cuya cosa el protagonista termina por afirmarle preguntándole así que si acaso le parece un bromista, cosa que esta en la forma más coqueta le dice al protagonista que cuando llegue el momento irá con él preguntándole así que si acaso está bien. Sin embargo, y lamentando el caso, así es como estaremos dejando este video, pero si te gustó, crack, deja tu like, si quieres la continuación deja tu like, y crack, recuerda que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, más el alma del diligente será prosperada. Y ya sin más que decir, chao bro.